maestro Ernesto Cabero Pérez. Agradecemos la presencia de la licenciada Carmen Indiana García Guayo, representante del gobierno de Quintana Roo. Salude por favor al señor gobernador del estado. Asimismo a la licenciada Marta de Lourdes Quinto, quien es representante del gobierno, Quintero, sí, el representante del señor gobernador del estado de Coahuila, a quien también le pedimos transmita nuestro afectuoso saludo. Bien, pues si me lo permiten, yo quisiera hacer algunos comentarios, iniciando con lo siguiente. El documento por el cual se entrega la encuesta regional telefónica aplicada en la delimitación fronteriza sur del país, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, he de reconocer el espléndido trabajo que desarrolla el Centro de Estudios de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Debo decir que los resultados nos ratifican en buena medida los acontecimientos que observamos son la frecuencia en la sociedad que habita en esa región. Los temas más comentados por la población son los relativos a la seguridad y a la violencia. Este es un asunto que sabemos que es necesario resolver en el corto plazo. Las personas tienen esa sensación de inseguridad al desplazarse por lugares públicos y sienten en sus hogares que hay una mayor garantía de protección. Pero resalto aquí el clima de desconfianza en los transportes públicos, donde se cometen los mayores actos o delitos que causan ese temor a las personas. De la manera en que se registran estadísticas a nivel nacional, y coincide con lo que platicábamos hace un momento con el señor director, hoy sale una encuesta en el Financiero y son los resultados que tiene en algunos temas el periódico El Financiero con lo que han realizado ustedes en este estudio. Entonces así vemos que el principal delito es el robo, aunque la delincuencia es motivada por factores económicos como el desempleo, pero llama la atención que la segunda causa indicada es la falta de educación antes que actitudes y conductas que pudiesen ser especialmente causantes como la drogadicción o la carencia de policías. La encuesta y sus resultados también nos ratifican el alto número de personas que no hace denuncia cuando es objeto de algún delito. Es muy alto, pues 45% evita acudir a alguna autoridad para someterse a los procedimientos judiciales y de impartición de justicia. Este dato nos vuelve a ratificar la desconfianza en los órganos de impartición de justicia a cuyos agentes incluso se les relaciona con la delincuencia. Sin embargo, las instituciones relacionadas con la seguridad son bien calificadas: la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Cabe destacar que en tan poco tiempo de existencia, esta última, la Guardia Nacional, es una corporación que empieza a ser conocida y bien aceptada por la ciudadanía, pero también hay instituciones que tienen una imagen no muy favorable, y es el caso del Instituto Nacional de Migración, que es considerada una organización o una institución muy corrupta, pues solo el 7% de los entrevistados opina que no hay ese vicio de la corrupción en ese instituto. Una cuestión que llama la atención en materia de corrupción es que tanto el gobierno federal como los estatales tiene un índice igual, pues el primero en una escala de 1 a 10 son 6.54 personas y lo caracterizan como corrupto, en tanto que a los gobiernos estatales este índice llega a 6.58 personas en la misma escala. O sea que lo que usted señalaba, maestro Cabello, hay similitud, hay la misma percepción. La misma tendencia de deterioro de imagen se aprecia cuando se califica a las corporaciones de seguridad policial, cuyas causas son la corrupción y los bajos sueldos, aunque se vuelve a mencionar la esperanza en que la Guardia Nacional resuelva esos males. Y aquí hay algo que llama la atención, y es que aún el intenso trabajo que realiza el gobierno federal contra la corrupción, la población no cree que ésta se acabe. Otro dato interesante es la poca propensión de la población a unirse para trabajar cooperativamente,
Solo 185 de los entrevistados cree posible trabajar en comunidad. La pobreza sigue siendo la mayor preocupación de las personas de la región fronteriza sur, seguida del desempleo y la educación. Aquí se revierte la prioridad que en las otras respuestas otorga prioridad a los problemas de seguridad, y esto se debe a las variables que incorporamos que no se refieren solo a la corrupción o seguridad o justicia. Hay una pregunta obvia, con una obviedad como respuesta, debo apreciarlo así, y es que la población que habita esta frontera cree que si se aplican medidas fiscales como las que se están ejerciendo en la frontera norte, como la disminución del impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta y la mejora del nivel salarial, repercutiría en el desarrollo favorable de la economía regional. Y entro ahora a otra realidad de atrofia institucional conocida por nosotros seguramente. Me refiero a los servicios de salud pública, que por su abandono de años no cubre todas las necesidades. Es alta la incredulidad de las personas en estas instituciones, llegando al 70% de los entrevistados, como usted lo señalaba. Pero observamos también que casi el 40% opina que vienen mejorando esos servicios públicos de salud. Sin embargo, hay que ver que 275 opinan que han empeorado. Aquí quisiera hacer una referencia, si me lo permiten. El momento en el que se hizo el estudio de percepción, había dos asuntos muy destacados a nivel nacional, que era el de los medicamentos. Al igual que en el problema de la seguridad, creo que coincidió con el tema de Sinaloa. Sin embargo, si vemos el análisis esto, no se dispararon mucho los negativos. En el caso de la salud, sin ser una justificación, sí tenemos que señalar que la percepción es en ese momento, y los medios de comunicación y las manifestaciones todas respetadas de la sociedad era en contra del problema, en el tema de la salud. Hay algunos aspectos que llaman la atención y que no se tenía conocimiento en detalle. Creíamos que en efecto el movimiento migratorio que se ha tenido en la frontera sur estaba inconforme en las medidas del gobierno para frenar los grupos de migrantes, pero las opiniones se dividen. Casi 505 coincide con las políticas gubernamentales en ese tema, y en ese mismo promedio existe la apreciación de que es importante el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, solo el 14% ha prestado alguna asistencia o apoyo a los migrantes, lo cual nos señala la carencia de una cultura más precisa sobre el comportamiento de los ciudadanos hacia estos grupos, e incluso hay temor creciente de los locales por la idea de que con los migrantes se traen muchas enfermedades. Y aquí yo tendría que señalar también una situación importante, sobre todo en el caso del estado de Chiapas, en donde las organizaciones civiles, sobre todo los de las iglesias, tienen una presencia permanente y de asistencia a los migrantes, a las y los migrantes. Pero ahora pues ha habido una limitación en el apoyo a estas instituciones de asistencia, y esto quizás por ello señale, aquí habría que ver una revisión y nosotros lo haremos por este 14%, porque sí hay una importante presencia de organizaciones, sobre todo religiosas, que asisten a los migrantes. Hay datos importantes, por ejemplo, el hecho de que el muro que construye Donald Trump no frenará la búsqueda de los migrantes por el sueño americano de vida. Y es que en este rubro se confirma lo que se apreció en otros estudios, que los migrantes usan a México como trampolín para llegar a Estados Unidos de Norteamérica, que el estudio así no los expresa. Nuevamente, aquí se manifiesta la confianza en que con el arribo de la Guardia Nacional a la zona fronteriza sur, se mejorarán controles, aunque este indicador asciende a casi 50%, lo que quiere decir que una proporción significativa aún duda de la eficacia de la Guardia Nacional en asuntos de migración, y el fenómeno como se ha presentado en esta zona fronteriza sin precedentes, porque no es lo mismo lo que teníamos anteriormente en una migración muy limitada del tránsito permanente que teníamos, sobre todo en el caso de Tabasco y de Chiapas,
con los hermanos centroamericanos que entraban a trabajar en las fincas. Las grandes caravanas, obvio que esto creó un boom sin precedentes. Otro aspecto significativo es que casi la mitad de la población está a favor de la aportación de armas para resolver el problema de inseguridad. La actitud hacia los extranjeros se traduce en que la prioridad para conseguir trabajo debe privilegiar a los nacionales. Y hay dudas marcadas sobre la tesis de que los migrantes ayuden a la economía local. Entonces, la mayor parte de las personas considera o pone en duda que la migración no sea un problema grave. Con respecto al proyecto del Tren Maya, casi el 90% cree que la beneficiará. Y en los asuntos fitosanitarios hay temor de que la importación de ganado sin control cause muchos contagios de enfermedades. En seguridad son muy pocos los avances, esa puede ser una conclusión, pero la gente confía en que mejore en el futuro y hay confianza, según la encuesta, en sus gobernantes. También observamos claramente en esta encuesta el resultado positivo, teniendo un 54% por parte de la ciudadanía que se siente segura en la frontera sur a comparación de la frontera norte que cuenta con un 45%. La encuesta también arroja resultados en materia de participación y llama la atención que donde mayormente interviene la población es en actividades religiosas y deportivas, aunque un rango alto se da en las de carácter cultural. Pero existe una buena actitud ciudadana en la medida que cerca del 80.5% de los entrevistados opina que los problemas deben ser resueltos en conjunto entre autoridades y sociedad, aunque después las opiniones nos llevaban a otro pensamiento. Pero también un alto porcentaje opinó que los debe resolver el gobierno. Una tercera parte opina que el ciudadano debe resolver sus propios problemas. La televisión, y aquí en el sur también, y el radio es el medio por excelencia que utiliza la persona en México para enterarse de los problemas, mantenerse informado. Pero hay ascenso, y muy importante, en las fuentes de redes sociales e internet. En lo económico resalta el hecho de que gran parte de la población cree que su situación económica estará mejor el próximo año, aunque casi la mitad piensa que seguirá igual y el 17% piensa que estará peor. También podemos resaltar el optimismo que se tiene referente al proyecto del Tren Maya, ya que el 90% de los encuestados consideran que este proyecto mejorará la captación de turismo, así como el 86% considera que será una fuente generadora de empleos. Esta es la opinión, en resumen, que desde la frontera sur vemos en este trabajo, que sin duda será muy importante para cada uno de los estados que la componemos, y también estos datos tengo la absoluta seguridad que le servirán a nuestras amigas y amigos legisladores de la Comisión de la Frontera Norte, representados aquí por el señor diputado Rubén Moreira. Así que, pues bueno, estamos abiertos a las opiniones que deseen hacer cada uno de ustedes, sin antes reconocer el extraordinario trabajo que una vez más nos muestra el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Felicidades a cada uno de sus integrantes por este trabajo, a nombre de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este trabajo. Querido Rubén.